Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase de la segunda semana correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes, un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en el inicio de estas nuevas actividades, el inicio de esta nueva semana de actividades. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de sociales. Buenas noches, Licen. José, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, Listen. Igualmente, Licen. Olger, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, dicen. Anthony, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle, Luis. Buenas noches, licenciado. Melissa, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Ahora sí creo que ya es hora de que ustedes hayan podido ingresar a su aula virtual y la hayan podido revisar, ¿verdad? En relación a mis materias, creo que se encuentra bien estructurada de tal manera que ustedes no se vayan a perder en cuanto al manejo y a la ubicación de cada actividad que ustedes tienen. Ustedes podrán observar que se encuentran activadas dos tareas, ¿no es cierto? Se encuentran visibles dos tareas. Esas dos tareas ustedes tienen que tener muy en cuenta cuándo se abre y cuándo se cierra. Solo a partir de cuando se abre ustedes pueden realizar entregas a la plataforma. Ahora, ¿por qué razón yo les he dejado abierta esta plataforma, las tareas, las dos que tienen? Esto es con la finalidad de que ustedes parte del trabajo que tienen como estudiantes es la autopreparación, es su autoeducación. Por lo tanto, las tareas no son complicadas, no son difíciles. Y en función de eso, prácticamente ustedes pueden leer, pueden de pronto tener ya adelantado la tarea y apenas se abra la fecha de entrega de su tarea, ustedes la pueden subir y con eso de pronto gestionan mejor su tiempo y entregan de forma oportuna sus tareas. De esa manera, obviamente, se ha venido trabajando con otros grupos, ustedes hasta que se acostumbren, ya cuando estén acostumbrados a ustedes les va a ser súper fácil manejar este tipo de plataformas que están diseñadas justamente para este tipo de procesos educativos. Señores y señores, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo de pronto que alguna dificultad que hayan presentado, me lo pueden decir antes de iniciar el proceso de clases. Dicen, entré a la página, pero no se abre nada en el teléfono. No se abre en su teléfono, solo en su teléfono. Bueno, no. Ahí sí tendría que probar con una computadora, tendría que probar de alguna manera porque ya no sería cuestión de la plataforma, sino sería cuestión de su dispositivo. Eso también tienen que tener un poco de cuidado en función del dispositivo que poseen, porque de acuerdo a eso es como obviamente también se despliega el contenido de la plataforma Moodle. Es un poquito complejo esa situación también. Pero por lo general usted puede revisarlo, usted puede hacerlo desde un cyber, desde una computadora. Si es que usted tiene en casa una computadora con internet, lo puede hacer desde su computadora. No hay ningún problema. Ya les habían ubicado el link, ya les habían dado usuarios y contraseñas y de esa manera ustedes tranquilamente pueden ingresar. Ya entramos a todo y me quedé en la página que dice nombre de usuario, la contraseña, y ahí no puede pasar, dice. Entonces, de esa manera, si es que presenta alguna dificultad, comuníquese el día de mañana a más tardar con el área administrativa, con la Secretaría del Colegio para que le den soporte técnico y obviamente le puedan guiar para que usted pueda ingresar. Entonces, sí, su dispositivo sí entra, pero de pronto tiene algo está ingresando mal. Verá que son el número de cédula, es el usuario, el número de cédula es la contraseña, pero sin guiones, sin espacios, es una sola. Sí, le dicen así mismo, le puse, pero no entró, salió inválido. Entonces tiene que comunicarse el día de mañana, por favor. Los que tienen ese tipo de dificultades, por favor, comunicarse con Secretaría para que les puedan dar soporte técnico y les puedan revisar que compilen bien los usuarios y las contraseñas y de esa manera ustedes puedan visualizar el contenido que ya van a empezar a atrasarse un poco. Eso tienen que tener mucho cuidado, compañeros, ¿sí? Ya, le dije, gracias. Ya, compañeros. Entonces, iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar el desarrollo del contenido. Vamos a revisar el contenido del
de lo que corresponde a tarea, de lo que obviamente tenemos como tarea para la presente semana. Vamos a ir viendo, vamos a ir revisando todas las actividades correspondientes a esta nueva semana, a esta nueva unidad, todas las actividades que nosotros tenemos. Y en pantalla ustedes ya pueden observar, vamos a agrandarles un poquito más, justamente ahí, para que ustedes puedan observar el documento que ustedes tienen en su aula virtual en función de su tarea. En pantalla tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, y vamos a ver el origen de la humanidad. Vamos a ver el tema número 2, cómo se puede hacer, que se puede conocer el origen de la humanidad, el Homo habilis, Homo erectus, la expansión por el mundo del ser humano. Es los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo tiene que ser 100% individual, tiene que ser original, no tiene que haber copias entre compañeros y eso obviamente el sistema lo identifica cuando hay algún tipo de plagio o de copia. Eso tienen que tener mucho cuidado. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, para poder desarrollar el contenido de la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Siempre en sus documentos se les va a desplegar esta parte en amarillo, que está remarcado en amarillo. Solo eso es la tarea que ustedes tienen que hacer, obviamente conjuntamente con este cuadro comparativo, con este organizador gráfico que también tienen que desarrollar para la presente semana. ¿Qué tenemos que hacer para la presente semana como tarea? Dice desarrollar las siguientes actividades. Primero dice, ¿conoces los restos fósiles más antiguos de la humanidad? Ahí ustedes, de acuerdo al contenido o lo que ustedes conozcan, ustedes deben responder en función de esa pregunta. ¿De dónde proviene el hombre? Igual tienen que dar una contestación y la respuesta obviamente tienen el material de apoyo. La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentó el ser humano en su evolución? ¿Qué piensan ustedes que habrá tenido que sortear como dificultad del ser humano, obviamente, en el proceso de evolución hasta nuestros días, hasta el Homo sapiens? En tu hoja de trabajo completa el siguiente cuadro. Aquí viene el cuadro que ustedes tienen que desarrollar en su hoja de trabajo. Dice, completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con base a la información del texto y haz un gráfico de la evolución humana. ¿Quiénes somos? Aquí ustedes tienen que completar quiénes somos. ¿En qué mioceno aparecieron? ¿En qué mioceno apareció el hombre? Ya vamos a ver toda esa información. La siguiente, ¿a qué grupo, clase, orden y especie pertenecemos? Ya vamos a ver. Todas estas características lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, esto lo tienen que hacer en hojas de papel ministro o en un cuaderno donde ustedes vayan a desarrollar su tarea. Una vez que ustedes han hecho esta tarea a mano, ustedes lo van a subir a través de una imagen, de una foto, a su aula virtual o le van a transformar a PDF. Eso ya depende de cómo si ustedes se acomoden o se familiaricen para poder entregar estas actividades. Recuerden que el trabajo tiene que ser claro y tiene que ser ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja del cuaderno es indispensable. Por favor, eso sí tienen que hacer obligatorio. Esto lo hacen en la parte superior. Ustedes tienen centrado en su hoja de trabajo donde ustedes van a desarrollar su tarea. Primerito desarrollan esta actividad donde ponen centrado unidad educativa y benecer. A un costado obviamente ponen el nombre de ustedes, luego el curso al que pertenecen, la fecha de la tarea, la materia a la cual obviamente esta pertenece, el tema de la tarea, qué es lo que tienen que hacer y la semana a que pertenece. Eso es lo que tienen que hacer en el inicio de la hoja. Una vez que han cumplido esto en la parte superior con todos los datos, a continuación y de forma inmediata empiezan a desarrollar el contenido de su tarea. Y de esa manera, obviamente, se trabaja. Adicional a esto, por favor, pongan atención y tomen nota. Solo en esta primera tarea, ustedes tienen la obligación de presentar una carátula. Y eso obviamente se aplica tanto para la siguiente materia de naturales y también para la de inglés.
Entonces, para las tres asignaturas, obviamente, esas son, obviamente, uno de los requisitos también que tienen que cumplir. Tienen que desarrollarme una carátula en la cual consten todos los datos de ustedes, datos de la institución educativa y también, obviamente, tienen que tener los datos de la materia de la institución educativa y todos los datos, obviamente, adicionales que debe tener una carátula. Es lo que ustedes tienen que hacer. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades. Una vez más les recuerdo aquí que deben entregar el documento a mano y luego tomar una captura o una foto. Para cumplir con el contenido de la tarea o que, dicho de otra manera, que la tarea cumpla con los requerimientos que la institución obliga que cada estudiante debe cumplir, ustedes deben leer las recomendaciones para que ustedes cumplan en función de gramática, de ortografía, organización de ideas, parámetros de tiempo establecidos para la entrega y sobre todo la rúbrica de calificaciones que tenemos a continuación. Ya les había explicado en la primera clase que la rúbrica de calificación prácticamente es un parámetro de calificación. Si ustedes cumplen en función de los parámetros que ustedes tienen aquí, ustedes pueden alcanzar a tener 10 puntos. Si cumplen medianamente 5 puntos, si no presentan la tarea o si presentan totalmente deficiente, de 2,5 hacia abajo. Pero yo estoy seguro que ustedes van a cumplir a cabalidad y obviamente van a tener 10 o lo que es la escala dentro de las dos notas inferiores a 10, que obviamente les estaría garantizando una nota adecuada. Les recuerdo una vez más que la nota permitida que se pueden sacar es de 7 hacia arriba. De 7 hacia arriba, ustedes estarían, con 7 estarían, como se dice vulgarmente, pasando como gatos, aruñando. Con 8 más o menos, con 9 igual y con 10 obviamente con una calificación excelente. Entonces son los parámetros en cuanto a las calificaciones. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema ¿Cómo se puede conocer el origen de la humanidad, el Homo habilis y el Homo erectus, la expansión por el mundo, correspondientes a la semana número 2 de fecha 19 de octubre del 2025? Desde ahí se encuentra habilitada. Esta tarea permite entregas justamente desde el 19 de agosto. La fecha límite de entrega es el 10 de septiembre, es que tienen un buen tiempo para poder presentar esta actividad. Y una vez que ya han entregado el 10 de septiembre, hasta el 13 de septiembre, ustedes ya van a poder observar la nota que ustedes han obtenido en este y en la siguiente tarea correspondientes a la unidad número 1. Por lo tanto, este 10 de septiembre hasta ahí es la fecha límite para que ustedes puedan realizar una entrega en esta y en la siguiente tarea. Así es que por favor sigan revisando, sigan viendo. Cualquier inquietud, ustedes, como ya les había mencionado, ustedes en cualquier momento, cuando ustedes presenten alguna inquietud, ustedes pueden comunicarse conmigo para poderles ayudar y guiar en relación a la entrega de tareas. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea que ustedes tienen para la presente semana, vamos a iniciar con el material de apoyo y obviamente con la explicación que tenemos en función del origen de la humanidad. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando una serie de aspectos. ¿Cómo se puede conocer el origen de la humanidad? Es una gran pregunta. La evolución humana u hominización, que es el término que les han dado los historiadores, es un viaje fascinante a través de millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los científicos, unos fantásticos detectives del pasado, que intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años atrás. Todavía nos falta saber cómo, pero cada vez comprende un poco más cómo se formó la humanidad hasta nuestros días. En cuanto al producto de la evolución, los humanos actuales somos todos consecuencia de la evolución. Si nosotros no hubiésemos evolucionado, no nos hubiésemos adaptado y por ende hubiésemos desaparecido como nuestros antecesores. ¿Qué es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones? Los cambios no solo se producen por el medio físico y por la selección genética natural, sino que al menos en nuestro caso fueron impulsados por el propio género humano.
Aunque nos diferenciamos del resto de los animales por ser racionales y poder hablar, racionales entre comillas, y poder hablar, los humanos somos parte del reino animal. Pertenecemos al grupo de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al orden de los primates, a la especie Homo y al género Homo sapiens. Aquí tienen la respuesta en cuanto a una de las preguntas que ustedes tienen planteadas en su tarea. Entonces, por eso ustedes tienen que revisar, porque yo he tratado de sacar de aquí toda la información para que ustedes no tengan que recurrir a otras fuentes para investigar. Entonces, pertenecemos al grupo de los vertebrados. ¿Por qué? Porque tenemos un esqueleto óseo. A la clase de los mamíferos, ¿por qué? Porque nuestras crías o nuestros descendientes obviamente se alimentan a través de la leche materna. Eso quiere decir que las madres amamantan. Al orden de los primates, a la especie Homo y al género Homo sapiens. Homo sapiens que significa hombre pensador. No es correcto decir que descendemos de los monos, eso es equivocado. O cuando hablamos de la clase de los primates, hay diferentes especies de primates. El hecho que pertenezcamos a la familia de los primates o al grupo de los primates, dicho de otra manera, obviamente no significa que nosotros somos descendientes de los monos. No, ese es un término totalmente equivocado y vamos a ver por qué. Entonces decimos que no es correcto decir que descendemos de los monos, el orangután, el gorila, el chimpancé y nosotros somos primates. Pero la evolución de cada especie fue diferente. Eso quiere decir que dentro de los primates, obviamente, hay diferentes especies. La especie del orangután, la especie del gorila, del chimpancé y del hombre. Pero cada uno, obviamente, de cada especie, la evolución fue diferente. Todos venimos probablemente de un tronco común, que muy atrás, hace 70 millones de años atrás, en el periodo llamado Paleoceno, empezó a dividirse. Los primeros hominoides, familia biológica a la que pertenecemos, aparecieron durante el Mioceno de 24 a 5 millones de años atrás. El gran cambio climático que se produjo en la Tierra hace 4 millones de años forzó a los primates o a los primeros homínidos a abandonar la selva y adentrarse en las sabanas. ¿Qué son las sabanas? Son grandes planicies de pocos árboles que se extendían cada día más. Los científicos los llaman Australopithecus. De allí, de ellos conocemos al menos 6 tipos de especies, obviamente, en cuanto a este tipo de evolución. Vamos a ver a continuación y vamos a ir analizando y viendo, por ejemplo, la etapa del Homo habilis y el Homo erectus, que son prácticamente la especie intermedia en cuanto a la evolución del ser humano. Hace 2 millones de años aparecieron los Homo habilis con un cerebro que ya era la mitad del nuestro y sus manos con el pulgar opuesto a los demás dedos podían agarrar mejor. Inventaron herramientas sencillas hechas a partir de la industria lítica, eso quiere decir a partir de la piedra. Todos sus utensilios eran fabricados de piedra, de hueso, raspadores y cuchillos y quizás de madera, aunque de esto no se han encontrado ningún tipo de vestigios. Los estudios de sus esqueletos muestran que tampoco hablaban, aunque emitían diferentes sonidos. Para comer recolectaban frutos, plantas y huevos de los nidos, cazaban a pedradas, pájaros, ratones y lagartijas y aprovechaban la carroña dejada por los grandes depredadores. Medio millón de años más tarde apareció el Homo erectus. Los detectives del pasado nos dicen que su cerebro ya era 2/3 del tamaño de nuestro cerebro, que mejoraron las herramientas de piedra, madera y hueso y que empezaron a cazar animales medianos, tales como venados, cebras, se comunicaban por chasquidos de la lengua interjecciones, pero su mayor salto fue el control del fuego. Esa fue una de las etapas que marcó la diferencia dentro de estas características. No podían encenderlo, pero sí lo tomaban de los grandes incendios provocados por las descargas eléctricas o los rayos en las sabanas y lo mantenían siempre ardiendo en sus cuevas. Con el fuego obtuvieron luz, calor y sobre todo aumentó su seguridad. Ahora podían alejar a los grandes depredadores, además podían asar la carne de sus presas. Se adaptaron tan bien que sobrevivieron 1,8 millones de años. Pero ellos también se extinguieron, no fueron antecesores del género humano actual, eso quiere decir del Homo sapiens.
En cuanto al Homo sapiens, surge y sobrevive. Y ya vamos a ver por qué, cuáles son las características más preponderantes. Y fue entonces hace 200.000 años atrás que apareció el Homo sapiens. Su cerebro era grande, de 1.400 centímetros cúbicos de capacidad, mayor que la suma de los cerebros de los Australopithecus y del Erectus. Fabricaban mejores herramientas, trabajaban en grupos y construían trampas para cazar animales. Lograron dos adelantos magníficos. Primero, encender el fuego por fricción al rotar una vara sobre un pedazo de madera y desarrollar un lenguaje todavía muy primitivo, de pocas palabras, pero útil para comunicarse. Con eso aumentó su capacidad de resolver problemas. Eran ya humanos como nosotros, aunque primitivos. Antes se creía que el Erectus salió de África y hubo varios desarrollos simultáneos que arribaron al Sapiens. En este sentido, estudios del ADN han confirmado en los últimos años que todos los humanos en nuestras variadas formas y colores descendemos de estos cazadores recolectores de origen africano. Es parte del avance y del debate, obviamente, que tiene la ciencia por confirmar y determinar todos estas determinaciones y estos avances. Aquella población creció durante más de 100.000 años, pero hace 74.000 años hubo un gran cambio climático producido por la erupción de un supervolcán y una glaciación, aumento del hielo en los polos y otras zonas del planeta. Pudo haber significado el fin de la humanidad, pero no. Los que sobrevivieron se ingeniaron para protegerse mejor del frío, cazar más eficientemente, fabricar herramientas más complejas y cuidar mejor a sus hijos. Ello les llevó a mejorar dramáticamente su comunicación, desarrollando su lenguaje. Fueron tan inteligentes que lograron superar las catástrofes. En 4 millones de años de evolución, nuestros antepasados aprendieron a caminar sobre las dos piernas, lo que se conoce técnicamente como el bipedismo, a fabricar herramientas, a competir con los depredadores, a dominar su entorno y al final sobrevivieron a una gran catástrofe natural. Ellos son quienes obviamente lograron sobrevivir. Y vamos a ver esta parte que es fundamental, cómo se expandió la humanidad a todos los continentes y obviamente por todo el mundo. En cuanto a la expansión por el mundo, unos paleontólogos sostienen que fue el Erectus el que salió de África hace 1 millón de años y que sus descendientes se desarrollaron en varias partes de Asia y Europa y se convirtieron en sapiens. Otros dicen que eso es imposible y que fue el sapiens el que salió de África hace menos de 100.000 años y reemplazó a todas las especies de homínidos o humanos anteriores que pudo haber en el planeta. Esta es la teoría en la que se basa el mapa que nosotros vamos a ver a continuación en la parte siguiente. En los últimos años, nuevos métodos permitieron estudios genéticos del ADN mitocondrial de las poblaciones humanas y sus resultados parecen confirmar esta teoría y no la de los múltiples orígenes. Descubrimientos de fósiles y mayor avance en la genética permitieron dilucidar esta gran interrogante de dónde nosotros provenimos. Aquí en este mapa ustedes pueden observar y obviamente tienen en su material, lo cual ustedes pueden descargar de su aula virtual y pueden revisarlo un poco más detenidamente sobre las rutas de la migración humana, las cuales permitieron obviamente poblar los diferentes continentes a nivel global. Teniendo en cuenta que los continentes no estuvieron ubicados como obviamente los conocemos en la actualidad. En un inicio hubo un megacontinente que fue el continente Pangea, el cual posteriormente por diferentes movimientos telúricos se fue fragmentando, se fue dividiendo y se fue ubicando en los continentes como los conocemos en la actualidad, en el mapa mundi, como ustedes han visto, obviamente cómo se encuentran ubicados en la actualidad. Esos son temas que también iremos topando en el transcurso y evolución de nuestras actividades. Pero aquí ustedes pueden ver las rutas de la migración humana, pueden ver cómo, obviamente, por etapas, por fechas, obviamente, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron avanzando en función de poblar todos los continentes de nuestro planeta Tierra, el hombre. ¿De dónde salieron?
El origen, de acuerdo a la información que tienen los historiadores, obviamente nosotros o el ser humano en general salió del África y del África emprendió todo este proceso de conquistas, todo este proceso de poblamiento a nivel global. Parte lo hizo justamente por, obviamente, respondiendo a los cambios climáticos que se vinieron dando y sobre todo las glaciaciones y las grandes extinciones que se presentaron en nuestro planeta. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades que obviamente tenemos del material de apoyo que tenemos o que tienen ustedes en su aula virtual. Vamos a ver un poco más en los minutos que nos queda. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente un poco más sobre el ser humano. Vamos a ver cuáles son las características, su evolución y una serie de cosas importantes, de temas importantes que nosotros debemos revisar. Y vamos a ver el ser humano, vamos a ver cuáles son las características principales del ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un individuo de la especie Homo sapiens perteneciente al orden de los primates y a la familia de los homínidos. Aquí tienen una respuesta también de su tarea. Es la única especie del género Homo que continúa con su vida en la actualidad. A lo largo de la historia, el humano ha desarrollado culturas y civilizaciones que han transformado profundamente el planeta Tierra. Los seres humanos se distinguen por su anatomía, ya que son bípedos. Eso quiere decir que nos mantenemos erguidos sobre nuestras extremidades inferiores. Tienen posturas erguidas y extremidades superiores altamente funcionales. Además, se caracteriza por sus habilidades cognitivas, entre las que se desarrollan el lenguaje articulado, el pensamiento complejo y abstracto, la inteligencia simbólica y la capacidad de invención. Todos somos inventivos, somos inteligentes. Desde tiempos antiguos, distintas culturas y perspectivas teóricas han intentado comprender al ser humano. Así, diversas visiones filosóficas y religiosas han ofrecido explicaciones sobre su origen, su sentido y su destino. Esas son las características fundamentales en cuanto a estas determinaciones. El término Homo sapiens proviene del latín y significa hombre sabio. En algunos contextos se utiliza el término hombre como sinónimo de ser humano. Sin embargo, esta expresión se ha dejado de utilizar en este sentido, ya que designa exclusivamente a los varones adultos. Entonces, ustedes ya saben desde el punto de vista técnico de dónde proviene la palabra Homo sapiens o qué significa. La palabra Homo sapiens proviene de los vocablos latinos que significa hombre sabio. Eso significa Homo sapiens o hombre pensante, ¿cómo se lo determina? Esas son las características fundamentales. En cuanto a los puntos claves que podemos ver, el ser humano es un individuo de la especie Homo sapiens perteneciente al orden de los primates y único representante actual del género Homo. Se caracteriza por su postura erguida, su capacidad de razonamiento complejo, el uso del lenguaje articulado y las construcciones de culturas, tecnología y sistemas sociales. Existen distintas teorías sobre su origen, algunas basadas en mitos, creencias religiosas y otras fundamentadas en investigaciones científicas. La teoría de la evolución sostiene que los seres humanos, al igual que otras especies, surgieron a partir de un proceso gradual de adaptaciones al entorno. Esas son las características fundamentales o los puntos claves en cuanto a este tema. ¿Cuáles son las características del ser humano? El ser humano presenta las siguientes características. Por primero, es un ser biológico, tiene un cuerpo físico, vive un ciclo vital y está condicionado por factores genéticos y también evolutivos. Es un ser emocional, las emociones influyen en sus decisiones, relaciones y procesos de cambio, incluso cuando no se hacen conscientes. Es un ser lingüístico, el lenguaje le permite reflexionar, construir ideas y generar conocimiento. Es un ser histórico y cultural, es influido por el contexto social y temporal en el que vive. Es un ser social, se desarrolla en relación con otros y depende del vínculo social desde su nacimiento. Es autónomo, necesita de los demás para vivir, pero también firma su individualidad.
Es constructor de conocimientos, organiza y da sentido a su experiencia creando categorías y explicaciones. Y por último, es consciente de su finitud. Sabe que va a morir, lo que le genera angustia existencial y lo impulsa a buscar trascendencia en el proceso de su vida. Esas son las características más relevantes en cuanto al ser humano. Lamentablemente, obviamente, llegamos a la parte final, se queda un poco de temas, un poco de contenido, se queda por razones del tiempo. Esperemos que en las siguientes clases nosotros iremos completando toda esta hilación en cuanto al contenido de la materia que ustedes tienen para la presente clase. De esta manera llegamos a la parte final de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes, pues ustedes tienen una clase más conmigo. Sigan en el proceso educativo. De la siguiente hora que viene a la siguiente, ustedes tienen conmigo la clase de inglés. Así es que por favor sigan en el proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora.